Vamos a comenzar ahora con los distintos elementos con los cuales al final vamos a construir circuitos y para ello tenemos que introducir primero el concepto de una capacitancia, o sea, un elemento que es capaz de contener cargas y que normalmente después dentro de los circuitos lo vamos a llamar un condensador. Veamos cómo funciona esto. Tenemos aquí dos placas que si yo las pongo bajo una diferencia potencial van a tender a acumular cargas en que voy a tener en una placa cargas positivas y en la otra voy a tener cargas negativas. Y como las cargas se atraen, se tienden a mantener en esta configuración. Entre las dos placas va a haber un campo eléctrico o una diferencia potencial. Y la pregunta es ahora, ¿cómo puedo caracterizar este elemento? Lo primero que hicimos cuando vimos el tema del campo eléctrico de un sistema de placas es que trabajamos con lo que se llama una densidad superficial de carga. O sea, toda la carga yo la puedo dividir por la superficie completa de cada una de estas placas y eso me da un número que es la densidad de carga por área. Con la densidad de carga por área pudimos calcular lo que era un campo eléctrico. Lo que vimos, usamos por un lado la ley que tiene que ver, la ley de Gauss, en que acá yo tenía una superficie entre las dos placas y por afuera voy a suponer de que no tengo cargas. En consecuencia, esa superficie por el campo eléctrico entre las placas me va a ser el resultado de la integral que teníamos en Gauss, y eso va a ser igual a la carga encerrada, que es la carga que tengo en una placa dividido por las dos constantes, por la constante campo y la constante dieléctrica. Ahora, también en ese minuto lo que hicimos fue introducir el concepto de densidad de carga. Si uno acá eso lo lleva pasa la superficie al lado de acá, tiene la carga dividido por la superficie, que es justamente este término acá, y el campo eléctrico queda en esta forma. O sea, este es el campo eléctrico entre las dos placas. Ahora podemos introducir el concepto del potencial de campo, en que dijimos que el potencial de campo, el potencial eléctrico, que asociado a este campo, es la energía potencial por carga que yo tengo. O sea, recordemos que en esta parte acá la integral es un integral de camino por el campo eléctrico, no la fuerza. Cuando yo tengo integral de camino o el camino recorrido por la fuerza, lo que estoy teniendo es el trabajo, la energía. Pero como en este caso nosotros estamos trabajando con la fuerza por la carga para simplificarnos el problema de la carga de prueba, así que yo dividí la fuerza por una carga, lo que estoy obteniendo acá es el campo eléctrico, que es la fuerza dividido por la carga, en consecuencia que yo tengo una energía, pero tengo una energía dividido por la carga, que es justamente el significado de la energía potencial, del potencial eléctrico, que es la energía potencial dividido por una carga. Así que yo en este momento puedo también asociar a este campo que habíamos visto para el caso de dos placas, puedo asociarle el potencial correspondiente, que es esta expresión de acá. Aquí sencillamente reemplacé dentro de la integral, de esta integral, reemplacé este campo eléctrico aquí y se integra, queda el camino, en consecuencia esto va a ser proporcional al camino que yo tengo entre las dos, y a medida que el camino es la distancia entre las placas, voy a tener que z es igual a d, y eso permite calcular el potencial asociado. O sea que lo que yo voy a tener acá es que por un lado tengo esta relación de Gauss, que ya habíamos visto para entre las placas, pero por otro lado tengo que el potencial eléctrico va a ser igual a la densidad de carga partido por las dos constantes por el camino. Aquí el z se transforma en la distancia entre las dos placas. Y yo esta parte de acá la puedo asociar con el significado que teníamos del campo eléctrico, así que aquí tengo que es el campo eléctrico por esta distancia, y ahora puedo proceder con la expresión de Gauss a reemplazarlo por Q, y me va a quedar que yo tengo aquí la carga, tengo aquí la diferencia potencial, acá la carga, y el resto son puras constantes. O sea, el D, el S y los dos épsilon son constantes. Así que ahora uno puede definir de que la diferencia potencial es proporcional a la cantidad de cargas que yo tengo sobre el condensador, o sea, sobre la placa, y que la proporcionalidad está dada por esta constante de acá. Yo aquí separé la constante la definí como la multiplicación de los dos épsilon por la superficie dividido por S, porque está a la inversa acá, que es esta expresión de acá. O sea que yo en este momento tengo que hay una relación directamente entre el potencial, diferencia potencial entre las placas, la carga que hay entre las placas y un número que es propio de la geometría que yo tengo en este momento del condensador. Así que si yo en este momento aplico una diferencia potencial, voy a generar una carga que puedo calcular sencillamente usando la capacidad del condensador, puedo calcular la cantidad de cargas que voy a tener sobre cada una de las placas. O si yo conozco la cantidad de cargas que tengo sobre la placa y conozco la capacidad del condensador, yo puedo pronosticar cuál va a ser la diferencia potencial que tengo, que en este momento tendría como descarga si alguien llegara a tocar prácticamente este condensador.
En consecuencia, al final, esta es nuestra definición del condensador, una relación entre la energía potencial por carga, que es el potencial eléctrico, y lo que es la carga propiamente tal que está asociado a través de un número propio del condensador, que es C, que es la capacidad del condensador.